Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso de que podamos estar disfrutando en esta mañana de este Cristo tan inmenso, este Cristo tan tierno y tan amoroso que hoy mora dentro de nosotros. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Gracias, Señor, por tu vida, por tu mezclar de tu espíritu en nuestro espíritu. Señor, en esta mañana queremos abrir todo nuestro corazón a ti. Señor, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias que fuimos injertados en el buen árbol. Gracias que hemos llegado a ser esos pámpanos en la vid verdadera. Tú eres nuestra vid verdadera. Oh, tú eres nuestra vida. Tú eres nuestro todo. Aún tú eres nuestro respirar. Tú eres nuestro comer. Tú eres nuestro beber. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Tú eres todo para nosotros. Gracias por cada miembro de tu iglesia, Señor. Por cada hijo tuyo, Señor. Señor, queremos que tú sigas alumbrándonos. Tú sigas corriendo nuestros velos. Tú vayas quitando de nosotros toda religiosidad. Señor, tú eres un Dios viviente. Tú eres fresco, nuevo. Señor, viejo es todo sin ti, pero contigo todo es nuevo, aunque años pasen 1000. Esta es una estrofa de una canción donde este Cristo siempre es nuevo, es fresco, disponible. Y en esta mañana estamos siguiendo compartiendo ya el sexto bosquejo en cuanto al árbol de la vida. Y os voy a leer un poco los títulos desde el 1 al 6 que nos introducimos hoy. Y el tema general de estos mensajes en cuanto al árbol de la vida es tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Ese es el tema general. Nosotros necesitamos ver la manera de que Cristo realmente pueda ser comido, digerido en nosotros como el árbol de la vida. También el mensaje 1 dice tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Necesitamos tomar a Cristo como nuestro árbol de la vida. Ese lo tuvimos abarcando, qué disfrutable que fue. Después tenemos el mensaje número 2 y pudimos disfrutar de los dos árboles y de los dos principios rectores del vivir. Maravilloso que tenemos los dos árboles, pero qué maravilloso de que hoy nosotros estamos siendo alimentados. Claro, siempre que vivimos, permanecemos y buscamos las cosas del Espíritu. Y el mensaje número 3 era amar al Señor con el primer amor y disfrutarlo como el árbol de la vida y ser ese candelero de oro en la localidad como el árbol de la vida de Jesús para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta del plan y el propósito, es decir, de la economía de Dios. Y el mensaje 4 fue injertado en Cristo para llegar a ser parte del árbol de la vida, injertado. Qué maravilloso que pudimos ser injertados en este árbol. Nosotros éramos una rama seca, no teníamos vida, no teníamos esperanza. Sí, existíamos, pero no había esa realidad dentro de nosotros. Y el mensaje 5, que lo terminamos la semana pasada, era el secreto. Pudimos ver el secreto de qué, de vivir la vida cristiana para que podamos llegar a ser un vencedor y tomar el camino de comer y disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Y gloria al Señor, hermanos y hermanas. Hoy estamos en este mensaje 6 que dice llegar a ser. Después de todo lo que hemos compartido en esos 5 bosquejos anteriores, la meta es que nosotros llegamos a ser una reproducción de Cristo como árbol de la vida para el ministerio de la vida. Es decir, que tú y yo ahora necesitamos
ser, digamos, esa réplica de Cristo. Si Cristo era el árbol de la vida, nosotros necesitamos ser esos pequeños árboles. Esos pequeños árboles para que podamos disfrutar del Señor. Hay aquí unos versículos que dice, los versículos, lo voy a leer ahora. Viene aquí. Unos versículos, hay un versículo en Primera de Pedro 2:21 que dice, mas para esto nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, por vosotros, dice, dejándonos un modelo, para que ahora nosotros, hermanos, ¿qué? Podamos seguir sus pisadas. Qué maravilloso de que Él nos dejó un modelo, como el árbol de la vida, y hoy Dios quiere hacer de ti y de mí una réplica de ese árbol. Él fue el grano que cayó en la tierra, que murió y se reprodujo. Oh Señor Jesús, te amamos porque hoy podemos decir que somos una reproducción tuya. Por eso Pablo, él pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo. ¡Qué maravilloso! Con Cristo. Él comienza este versículo diciendo con Cristo. ¿Con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, y hay un versículo que es lo que la carga que Pablo tenía, que era, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No es esto maravilloso? Esta era una continuación del vivir de Cristo aquí en la tierra a través de sus discípulos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, con un propósito de expresarle a Él, de vivirlo a Él. Y Él tenía la misma carga, los mismos sentimientos divinos que tenía Cristo. Por eso dice que nos dejó un modelo, un patrón para que nosotros andemos en sus pisadas. Él oraba y dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado, forjado en ellos. Hay dos maneras principales de cultivar árboles. Una es sembrar una semilla. Si nosotros sembramos la semilla de un durazno, crecerá un duraznero. La segunda manera es plantar un durazno joven en la tierra y este duraznero joven crecerá. ¿Hasta qué? Hasta ser un duraznero maduro, que es lo que Dios desea. La Biblia nos dice que Dios se sembró en nuestro espíritu como esa semilla de vida para crecer un árbol, es decir, una miniatura del árbol de la vida. Había un solo árbol de la vida en Génesis 1:9. Ya vemos en 2:9. A ver, Génesis 2:9. Un árbol de la vida. Dios le dijo al hombre que había creado muchos árboles para comer, pero que en medio del huerto había un árbol. Oh Señor Jesús, el árbol de la vida. Pero hoy el árbol de la vida está creciendo dentro de cada uno de nosotros y nos está convirtiendo en esos pequeños árboles de la vida. Como pequeños árboles de la vida, nosotros debemos ¿qué? Crecer, como hemos compartido ese duraznero joven que crece y tiene que madurar. Nosotros, los creyentes en Cristo, todos fuimos regenerados en Cristo al sembrarse Él mismo dentro de nosotros como una semilla de vida. Y desde ese momento, ese árbol de vida, esa semilla, brotó, y esa unión orgánica que es esa relación que Dios está teniendo con el hombre. Maravilloso.
Bueno, vamos a comenzar con este bosquejo 6, que es muy rico. Vuelvo a deciros el título, un poco largo, pero muy bueno, muy rico, muy disfrutable. El mensaje 6, que dice así: llegar a ser una reproducción de Cristo como el árbol de la vida para el ministerio de vida. Para el ministerio de vida. Entonces comenzamos con el punto Romano 1, que dice así: en la economía de Dios. Cuando digo la economía de Dios, es el plan de Dios, el propósito de Dios, el proyecto que Dios tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, dice, que no solamente somos aquellos que comemos del árbol de la vida, sino que también somos pámpano de este árbol. Y finalmente nosotros podemos llegar a ser un pequeño árbol de la vida. Un pequeño árbol de la vida. Es decir, una reproducción de Cristo como el árbol de la vida. Queridos hermanos y hermanas, esto es una responsabilidad muy grande en nosotros. Por eso no podemos hablar cualquier cosa. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos andar de cualquier forma, no. Oh Señor Jesús, queremos ser tu testimonio, tu expresión, tu réplica aquí en la tierra. Ya como fuimos nosotros, vimos el versículo, esto dice más: para esto vosotros fuisteis llamados, porque también Cristo dice que padeció por nosotros, dejándonos un modelo con el deseo, con la intención de que ahora nosotros seamos aquellos que andamos en sus pisadas. Por eso en Juan 1:4 dice así: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era nuestra vida. Juan 12:24, lo que hemos estado hablando del grano de trigo, en Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. ¿Qué es versículo? Necesitamos comerlo, rumiarlo. Por eso dice: si no cae en la tierra y muere, queda solo. Oh, Señor, tú no quedaste solo. Tú moriste. Tú fuiste crucificado en la cruz. Pero la muerte no pudo retenerte. Dice: pero si muere, ¿qué ocurre? Sin muerte, queridos hermanos y hermanas, no hay resurrección. Así que dice la palabra del Señor aquí: pero si muere, y Él murió, dice, lleva mucho fruto. Por eso el mensaje de esta semana, de el bosquejo 6, es de que Dios desea hacer una réplica de ti y de mí. Oh, eso es algo maravilloso, Señor Jesús. En Juan capítulo 15, 1, el Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que está podando, el que está cortando, el que está quitando todas nuestras costumbres, toda nuestra religiosidad, el que está quitando todas nuestras ambiciones, todos nuestros sentimientos humanos y carnales, y está poniendo esos sentimientos divinos, porque el apóstol Pablo también oró para que hubiese en cada uno de nosotros este mismo sentir, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Escucha, que siendo Dios, Él no se estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se humilló hasta lo sumo. Es maravilloso. Y mi Padre, dice, es el labrador. Por eso en el 4 dice: permanecer en mí, y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice: si nosotros no permanecemos en Él, no llevamos fruto. Por eso Él dijo: yo soy la vid
y vosotros sois los pámpanos. Y los pámpanos y la vid están en el mismo árbol. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por mucho que leamos este versículo, por mucho que le memoricemos, lo oremos, esto es nuevo, es fresco, es viviente para nosotros. Bueno, hemos leído el punto Romano 1 con sus versículos y ahora vamos a leer la letra A, que dice así: la intención de Dios consiste en que todos nosotros, dice, todos los creyentes en Cristo, lleguemos a ser una reproducción de Cristo como un Dios hombre. No te asustes de esta palabra. Tú eres un Dios hombre, un hombre lleno de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, llegamos a ser un hombre, un humano. Pero cuando nace un pollito de una gallina, llega a ser un pollo, una gallina, igual que como nació. Maravilloso. Y el perro, cuando nace, él sale otros perros, digamos con su naturaleza de ladra, él sí es un perro. Pero hermanos y hermanas, esta es una palabra muy fuerte, pero el mismo San Agustín, él dijo que Dios se hizo hombre con el propósito, con el deseo, con la meta, con la intención de que el hombre llegue a ser Dios. Por eso Dios se hizo hombre para llevar al hombre a Dios y nosotros ser uno con él. Esto es algo maravilloso. Hay aquí un versículo también que lo hemos leído otra vez antes. Me encanta este versículo, Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo, digamos, si Cristo viene aquí a la tierra y no muere, pues seguro que fuera quedado solo. Pero Él murió para reproducirse, para engendrarse dentro de nosotros, como dice en Juan 1, 12 y 13. Tenemos los genes de Dios, por eso podemos llegar a ser esos Dios hombres, esos hombres que expresan a Dios. Es decir, que si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Quiere decir que nosotros somos la continuación de esos muchos frutos. Mira este versículo. Este versículo es un versículo muy revelador y es la palabra de Dios, porque toda palabra fue dada por el aliento de Dios, por el soplo de Dios, es decir, fue inspirado por Dios. Cuando tú vas a la Biblia tocando tu espíritu, tú estás tocando a Dios mismo. Esto es algo maravilloso. Y en esta mañana nosotros podemos tocar a Dios en la palabra. Por eso Juan, en Primera de Juan, puedo comprender ahora por qué él dijo: lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, toca y dice, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Oh, mi hermano, el Evangelio es locura, pero necesitamos tener una visión clara, fuera de conceptos religiosos, de tanta jerarquía dentro de la iglesia, que si yo soy aquel, que si tú eres el otro. Y el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo dice: todos vosotros sois hermanos. Con eso no quiere decir que no hay una función de responsabilidad en la iglesia. Igual como en una casa, en una familia, nadie, digamos, exige y ejerce autoridad esforzada, sino que el padre tiene una función, la madre tiene una función, el hijo mayor tiene una función y cada uno de los miembros de esta casa tiene una función. Igual en la vida de la iglesia, pero nadie presume, pero nadie se enseñorea y todos comemos de la misma nevera y cocinamos y nos sentamos en la misma mesa. ¿No es esto maravilloso?
Esto es lo que Dios desea hoy en la vida de la iglesia. Olvídate si tú eres o yo soy o tú o aquel. De verdad, necesitamos ser lo que Cristo es. El Señor Jesús, Él dijo a sus discípulos, Él le dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Sus discípulos, lo más normal, ellos dijeron, Señor, el que se sienta en la mesa es el mayor y el que sirve es el esclavo, es el criado. Dice, pues sentaros. He aquí, yo os voy a dar de comer, yo os voy a servir. Él vino como un esclavo. Oh, gracias Señor. Por eso tenemos esos 4 evangelios tan ricos. Tenemos el evangelio de Mateo, que nos habla de que Cristo vino como un rey. Pero cuidado, tenemos el evangelio de Marcos, que Él vino como un esclavo. Él ejerció suave y poderosamente esta función. Tanto Él era tanto como rey, tenía esa autoridad, como que Él era un esclavo. Pero también vemos el evangelio de Lucas, que habla de Cristo como un hombre. Él fue un hombre, pero un hombre que nació de Dios, que era Dios. Si tú lees Lucas al principio, habla del nacimiento del Señor. Lo que nació de María fue Emmanuel, Dios con nosotros, con el fin, con la meta, con el deseo, con la intención de entrar dentro de nosotros. Maravilloso. Y tenemos el evangelio de Juan, Cristo como Dios. No solamente Él era un rey, no solamente Él era un esclavo, no solamente Él era un hombre, sino que Él era Dios 100%. Maravilloso. Me lleno de gozo, hermano y hermana. No quisiera salir de este ambiente, de esta atmósfera, de esta situación, de este ámbito. Dios desea que vivamos en este ámbito divino para que todo nuestro hablar y todo nuestro pensar sea Dios mismo. Yo estoy seguro, después cuando termino, a lo mejor, pues sí, puede entrar en mi mente, pero mi oración, Señor, si tú ves algo en mí, Señor, vuélveme por completo a ti. Dios hoy día tiene un deseo, una intención. Estamos en una conferencia ahora que posiblemente el Señor nos permita tenerla también por aquí. Repetí esos bosquejos tan ricos. Y era de que Dios tenía un deseo, Dios tenía una intención. Y el deseo y la intención de Dios era que Él quería traernos de regreso a Él. Bueno, mira el versículo que nos queda aquí también. Romanos 8:29. Ya sabemos que el 8:28 dice que todas las cosas cooperan para bien, para los que confían en Dios, ¿no? Pero el 29, mira lo que dice. Dice, porque a los que antes conoció, Él ya nos escogió, como dice en Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que a los que antes, dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Dice, escucha, nos predestinó. Y sigue el versículo diciendo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señor Jesús, esto es maravilloso, esto es glorioso. Así que, queridos hermanos, entramos aquí en el punto número 1 de la letra A, que dice, llegar a ser una reproducción de Cristo, dice, esto requiere que renazcamos del Cristo neumático en nuestro espíritu y después seamos
gradualmente transformado por el Cristo neumático en nuestra alma. Hermano, ¿qué te parece? Yo no sé, pero yo quiero repetir este punto. No tenemos prisa. Escucha, punto 1 dice, llegar a ser una reproducción de Cristo. Para que nosotros podamos llegar a esa reproducción de Cristo, ¿qué es lo que se requiere? Dice, que renazcamos. Nosotros hemos renacido de nuevo. Dios, cuando viene a morar dentro de nosotros y nos bautizamos, el viejo hombre queda enterrado y somos regenerados. Es decir, que renazcamos del Cristo neumático. ¿Quién es el Cristo neumático? Es el Cristo del Espíritu. Y tú puedes decir, bueno, Cristo es Cristo y el Espíritu del Espíritu. Pero si tú lees 2 Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que nosotros renacemos del Cristo neumático, escucha, en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto, pero una vez que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros, Él mora en nuestro espíritu, porque ese órgano que hay en nosotros, el espíritu que estaba muerto, porque cuando nosotros, ya nos lo advirtió Dios, el día que coma de este árbol, que dice, morirás. ¿Qué murió? El espíritu. La comunión que podíamos tener con Dios, aquella comunión se perdió. Inmediatamente que se perdió esa comunión, fuimos muertos en el espíritu. ¿Qué ocurrió? Nos sentimos desnudos. Y el hombre dice que se volvió carne. El hombre no nació de carne. El hombre se volvió carne. Ese veneno que entró en la carne del hombre lo transmutó. Señor Jesús, por eso en el capítulo 3 del Génesis podemos ver, y dijo Dios, sacad al hombre del paraíso. Pero Él nos está trayendo de regreso. Por eso necesitamos renacer del espíritu neumático. Y después, dice aquí, sigue diciendo, y si después seamos gradualmente, no piense que de golpe vamos a estar transformados. No, poco a poco. Por eso hoy muchos dicen, bueno, yo teniendo el espíritu, ¿por qué hago esto? Porque es que necesitamos permanecer en el espíritu. Y gradualmente nosotros estamos siendo transformados por el Cristo neumático en nuestra alma. Nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es maravilloso. Por eso necesitamos ser aquellos que vivimos, que permanecemos en el Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, vamos a hacer aquí un alto en el camino y vamos a poner una canción para que vaya reflexionando, porque habla de que en su nombre tan glorioso. Dice que nosotros fuimos albergados, quiere decir fuimos alojados en el nombre, porque el nombre no es un nombre que dice Jesús, Cristóbal, no, el nombre es una persona. Por eso dijo, todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, es decir, en su persona, lo recibiréis. Así que, hermanos, hermanas, sigue disfrutando de esta rica canción y en un momento volvemos de nuevo. Trascendiendo en tu nombre,
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Hay un versículo muy rico en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12, y dice Juan, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? Nosotros tenemos al Hijo de Dios y tenemos la vida. Oh, Señor Jesús, gracias que tenemos tu vida dentro de nosotros. Dice, si alguno ve a su hermano de cometer pecado, que no sea de muerte, dice, pedirá y le dará vida. ¿No es esto maravilloso de que nosotros podamos ser aquello que le damos a nuestros hermanos vida? ¿Usted se había dado cuenta? Oh, Señor Jesús, ¿se había dado cuenta realmente de que muchas veces se peca porque carecemos de la vida del Señor Jesús? ¿Por qué muchas veces hay hermanos o gente que maltratan a su esposa? ¿Y por qué no pueden vivir conforme a sus resoluciones? Todo esto es porque carecen del Señor Jesús. Oh, queridos hermanos y hermanas, no reprendan a su esposo, no reprendan a sus maridos. Lo único que conseguiremos es que nosotros o ellas se sientan miserables. Queridos hermanos, necesitamos seguir viviendo de este Cristo maravilloso. Yo perdona, pero terminamos en un texto que lo repetí 2 veces y después vienen unos versículos, pero quiero repetirlo de nuevo porque es muy rico y esto necesitamos grabarlo en nuestro corazón como alimento para que después de comerlo podamos, masticarlo, digerirlo, asimilarlo y después sea distribuido por todas nuestras células en nuestro cuerpo y pueda llegar a ser esa realidad en nosotros. Dice, llegar a ser una reproducción de Cristo requiere que nosotros renazcamos del Cristo neumático en nuestro espíritu y después nosotros seamos gradualmente transformados con el Cristo neumático en nuestra alma. Así que necesitamos que nuestra alma sea inundado por el Espíritu totalmente. Por eso dice Juan, capítulo 13, dice, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si nosotros somos Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu, y ese Espíritu hoy está dentro de nosotros, y somos aquellos que supuestamente deberíamos ser los que andamos y vivimos en el Espíritu. Ahora,
habla de esa transformación. Y aquí hay un versículo en 2 de Corintios 3:18 que dice: así que nosotros todos mirando a cara descubierta, escucha, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Estamos siendo transformados por este glorioso Espíritu. Ese es el punto número 1. Punto número 2 dice así: llegamos a ser la reproducción de Cristo mediante el proceso que conlleva que las riquezas de la vida divina, ¿qué ocurre? Se impartan en todo nuestro interior y sean experimentadas por nosotros. Y eso es lo que puede ser lo que hemos leído antes, mirando, reflejando la gloria del Señor. Nosotros estamos siendo transformados a la misma imagen del Señor Jesús como por el Espíritu. Maravilloso. Aquí el apóstol Pablo, él reconocía, pero él vivía y disfrutaba este Cristo. En el capítulo 3, versículo 8 dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A ti y a mí se nos ha dado esta gracia también. Dice: se me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Esto es maravilloso. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor Jesús, cuando Cristo, nuestra gloria, dice que seremos manifestados con Él en gloria. Por eso Él desea que seamos esa réplica. En Colosenses 3:10 también nos advierte el apóstol Pablo y nos anima y dice: y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice el 11, ¿donde qué? Donde desaparece toda la cultura, toda raza, toda nacionalidad, todo, porque dice Colosenses 3:11, dice, donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión, donde no hay incircuncisión, donde no hay bárbaro, donde no hay excita, donde no hay esclavo, donde no hay libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Oh Señor Jesús, me gustaría pararme aquí, reposar este hablar, estos versículos. Oh Señor Jesús, no hay ni circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro, no hay excita, no hay esclavo, no hay libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ese es el punto número 1, punto número 2 de el punto Romano 1. Y ahora viene el punto 3 de la letra A, que dice, a fin de llegar a ser una reproducción de Cristo como nuestro modelo, nosotros, hermanos y hermanas, dice, necesitamos experimentar a Cristo como aquel que vive en nosotros, está siendo formado en nosotros y que Él hace su hogar en nuestros corazones. Él hace su hogar en nuestros corazones. Oh Señor Jesús, y aquí viene unos versículos. Este versículo que lo leí al principio, que es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo. ¿No es maravilloso de que el apóstol Pablo comienza diciendo, con Cristo? Yo no quiero hacer nada por mí mismo, yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta, yo no quiero llevar mi propia gloria, la gloria es del Señor. Por eso dice, con Cristo estoy,
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesús, quiero esto, Señor. Quiero esto no solamente para mí, para mis hermanos, para mis hermanas, para todos que estén oyendo estos mensajes, aun para los que no estén oyendo, yo oro. Señor, tus hijos, tu pueblo, oh, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Tú que derramaste tu sangre allí por medio de aquella apertura en tu costado que fue abierto por la lanza. Señor Jesús, te amamos. Gracias que hoy podemos disfrutar todo esto, porque tú pagaste un precio. Tú nos compraste con tu propia vida, con tu propio derramamiento de agua y sangre de tu costado. Tú fuiste roto para que nosotros fuésemos injertados en esa grieta que fue abierta en ti. Oh, tú eres el árbol de la vida. Señor Jesús, Pablo vivió esa vida aquí en la tierra. Era Cristo mismo volviendo a vivir en la tierra. No quiere que Cristo siga y vuelva viviendo otra vez la tierra a través de ti, a través de mí. Necesitamos abrir nuestros corazones, despejar nuestras mentes, y como el pavo cuando mete la cabeza en el agua lo sacude, sacúdete tu cabeza para que salga todo lo negativo que hay en tu mente, todos los pensamientos. Señor Jesús, muchas veces, ¿verdad?, viene pensamiento a nosotros que decimos, Señor Jesús, ten misericordia. Bueno, dice en Gálatas 4:19, este era Pablo, dice, por cuanto, hijitos míos, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh, queridos hermanos. Efesios 3:16, el apóstol oraba. Este es el 16, pero en el 14, él habla y dice que doblando mi rodilla, por esta causa doblo mi rodilla. ¿Qué causa? Él tenía una causa, él tenía una carga, él tenía un pesar en su interior, él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en nosotros. Y el 16 dice así, 3:16 de Efesios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos ser capaces de comprender con los santos. Si nosotros no estamos arraigados en esta persona, si no somos fortalecidos con poder, no comprendemos, no solamente con los santos, sino aún ni con nosotros mismos. No nos soportamos ni nosotros mismos. El punto número 4 de la letra A del punto Romano 1 dice así también: a medida de que nosotros lleguemos a ser una reproducción de Cristo, espontáneamente nosotros seremos aquellas personas que viviremos a Cristo por la abundante suministración de su Espíritu dentro de nosotros. Esa suministración del Espíritu dentro de nosotros. El apóstol Pablo, él fue fortalecido, él fue enriquecido, él no fue avergonzado allí en aquella cárcel, él no fue distraído. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo del cuerpo, y él dice que él pensaba en las peticiones, porque se dice que por vuestras peticiones, esas peticiones del cuerpo, en la que
hizo de que Pablo no desmayara en la cárcel, ni perdiera su gozo, sino que fuese magnificado en su cuerpo. Dice el versículo 19, dice, porque sé, dice, que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Esto resultará en mi salvación. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Ahí terminamos la letra A, que ha tenido 4 puntos, que lo hemos desarrollado, lo hemos compartido y así muy rico, muy disfrutable. Y ahora entramos en la letra B. Ya nos queda aproximadamente 10 minutos. Este bosquejo creo que va a traer mucha revelación, porque lo que Dios desea es que tú y yo seamos una réplica de Cristo aquí en la tierra. Y la letra B dice que en Génesis 2:9 el árbol de la vida era único, pero el árbol de la vida ha sido sembrado en nosotros y crece en nosotros, el cual hace que nosotros lleguemos a ser un pequeño árbol de la vida. ¿Te das cuenta que el desarrollo de la letra A con esos 4 puntos nos ha hecho que nosotros necesitamos renacer y hemos sido infundidos por ese Cristo dentro de nosotros? Y lo que ahora realmente Dios desea, que nosotros lleguemos a ser un pequeño árbol de la vida, donde otros puedan comer de nosotros, viviendo y siendo expresado otra vez Cristo en ti y en mí. Así que maravilloso. Y aquí hay un versículo, capítulo 2, 9, y escucha lo que leímos también más o menos al principio. Estuvimos viendo de que había muchos árboles, pero el árbol de la vida era único y estaba en el centro de aquella situación, aquella atmósfera, aquel Edén que había allí en el principio, ¿verdad? Dice 2:9, dice, e hizo Jehová brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y escucha, sigue diciendo el versículo, y también, amén, Señor Jesús, gracias, que también el árbol de la vida en medio del huerto, y claro, estaba también el otro árbol maligno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor Jesús, es maravilloso de que había otro árbol, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabe una cosa, ya vamos a entrar aquí en el punto Romanos 2, pero a mí me gustaría compartir de que el árbol de la vida era lo que el hombre fue puesto allí delante del árbol de la vida. Dios creó todo árbol delicioso, toda clase de árboles deliciosos, que era bueno para comer, que era agradable a la vista, pero también estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida era Dios mismo queriéndose dar a ti y a mí para forjarse dentro de nosotros y el hombre llegase a ser esa reproducción de Dios aquí en la tierra. Porque date cuenta que él comenzó diciendo en Génesis 1:26, porque dice que todo lo que él había creado anteriormente, todos los cielos, la tierra, los mares, toda clase de animales, todas las aves, dice que todo había sido bueno en gran manera. Dice,
y todo fue agradable. Pero después dijo, y ahora. Y todo fue creado, dice, según su género y según su especie. Es decir, las aves con las aves, los peces, cada uno en su lugar. Según su especie fue creado. Escucha, y nosotros, cuando Dios nos creó de la especie de Dios. Por eso el hombre no era carne. El hombre se volvió carne cuando el veneno entró dentro del hombre. Pero el deseo de Dios es que el hombre viviese en la esfera divina y mística, en esa esfera donde el ambiente era Dios, donde él conversaba con Dios, donde él se paseaba por el paraíso. Y el paraíso, ¿qué es lo que es? Es la presencia de Dios. Oh, tenemos que orar, Señor, dame cada día tu presencia. Y entonces el hombre tenía que comer del árbol de la vida. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Digamos, hagamos al hombre de nuestra misma especie. Oh, esto es maravilloso, de que nosotros hemos llegado a ser de la especie divina, de la especie de Dios, con un propósito, para ahora poder recibir a Dios del árbol de la vida. Pero ¿qué ocurrió? El hombre no comió del árbol de la vida, porque la mujer fue engañada por Satanás. Satanás andaba suelto. ¿Sabe por qué ahora podemos comprender por qué el hombre cayó? Porque Satanás estaba inlocalizable. No se andaba suelto. Pero ¿sabe? Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el enemigo, la serpiente, fue atrapada en la carne del hombre. Por eso Pablo dice de su carne, de que hallaba dos males. En su carne andaba el mal, dice, y en el espíritu andaba el bien, pero en medio estaba el alma. Por eso dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero puesta en el espíritu es vida y paz. Hoy día esos dos árboles están dentro de nosotros. El árbol de la vida es nuestro espíritu, y por eso ese árbol de la vida quiere ganarnos, madurarnos, quiere extenderse en todo nuestro ser. Quiere extenderse, ¿para qué? Para que ahora pueda vivir y absorber toda muerte, porque él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Quiere decir que, bueno, ahora nosotros necesitamos ser aquellos que vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu y que deseamos y oramos decir, Señor, queremos ser tu réplica aquí en la tierra, queremos ser tu reproducción, Señor Jesús, queremos ser lo que tú eres, Señor Jesús. Oh, bueno, queridos hermanos, vamos a ir terminando aquí. Y hay una canción aquí que siempre viene en el himnario, a ver si es el número 408 de nuestro himnario, y es muy rico. Me gustaría compartirlo porque va acorde con lo que hemos estado hablando. Y dice este himno, la vida interna al rebosar resulta en nuestra obra, solo un mensaje hay que dar, nuestra viva experiencia. Necesitamos vivir esta experiencia de Cristo. Dice, cuando el vivir y el trabajar son una misma cosa, entonces la predicación podrá ser muy fructuosa. Por eso Dios quiere que lleguemos a ser esos árboles de la vida. La estrofa 2 dice así, solo es por el Espíritu la obra y el producto, como la rama en la vid, por vida lleva fruto. Cristo trabaja en nuestro ser, en vida es expresado, y sus riquezas se verán al ser manifestado.
Claro, cuando esta vida se manifiesta en nosotros, este Cristo es producido. La estrofa 3 dice, no es la obra nuestro hacer, mas su poder divino. No es un hacer en nuestro interior, mas su mover, no, dice, no es un hacer en lo exterior, sino su mover genuino. No es un trabajo empresarial, mas proclamar su vida. Y no es para un éxito lograr, mas darle acogida. En la estrofa 4 dice, meta, energía y todo plan debe de abandonarse para que Él obre en nuestro ser su blanco solamente. Todo lo nuestro en verdad debe llevarse a muerte. Así en nosotros vivirá el Cristo refulgente, maravilloso. Así que, queridos hermanos y hermanas, es bueno y maravilloso de que podamos hoy disfrutar de este Cristo maravilloso. Señor, gracias por esta palabra que tú has liberado en esta mañana. Una palabra que tú deseas que nosotros podamos ser tu réplica, tu reproducción aquí en la tierra, tus muchos granos. Señor, gracias que la palabra nos respalda este hablar. Tú tienes un hablar rico, un hablar muy disfrutable. Oh Señor, gracias que toda palabra fue dada por el aliento de Dios, fue inspirada por ti mismo. Señor, forja esta palabra en nosotros. Oh Señor Jesús, Señor, te pido por cada uno de los radioyentes para que tú toques su corazón. Señor, y que podamos ser aquellos que sufrimos los dolores de parto hasta que nuestros hermanos, cada uno de nosotros, tú seas forjado en nosotros y te traigamos de regreso aquí en la tierra. Hermanos y hermanos, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo, y hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos de nuevo aquí en esta misma emisora. Amén. Gloria al Señor.